Hoy vamos a aprender en el capítulo 2, pueden abrir ahí sus libros, a conocer los 4 propósitos de Dios para el dinero. Dios diseñó el dinero para que fuera parte de la vida. Y todos nosotros, o muchos de nosotros, estamos trabajando por dinero. Algunos pudiéramos estar persiguiendo el dinero, pero el problema es que no sabemos qué hacer con él cuando lo alcanzamos. Es como dijo uno de los hombres en mi oficina, que es algo así como el perro que persigue el auto hasta que lo alcanza y luego no sabe qué hacer con él. Y Dios quiere que sepamos qué hacer con nuestro dinero, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. De nuevo, segundo Crónicas 16:9. Dios desea manifestar su poder sobrenaturalmente por medio de nuestras finanzas, pero analicemos primeramente cuál es nuestro sentir natural, cuáles consideramos que son los propósitos del dinero. ¿Cuál es el pensamiento natural en cuanto a esto? Hay varios que yo he anotado aquí en mi libro. Uno es comprar lo que nosotros queramos. Este es un propósito que yo naturalmente asignaba al dinero para comprar un traje, fuera el naranja de cuadros, pantalón naranja o lo que fuera. Pero ese no es el propósito de Dios para el dinero. El segundo es, pudiéramos pensar que lo hemos de usar para medir el éxito nuestro en comparación con el de otros. Esto es totalmente ajeno al pensamiento de Dios. Dios puede confiar más a uno que a otro para administrarlo para Él, pero hay propósito. Dios tiene propósitos para el dinero, pero no hemos de usarlo para medir nuestro éxito en comparación con el de otros. Eso fomenta el orgullo. Eso fue lo que sucedió con Nabucodonosor, y Dios dice, yo te humillaré si haces eso. Y luego el tercero es, alguno de nosotros pudiera buscar seguridad en el dinero. Pero hemos aprendido en la sesión anterior que cuando Dios ve que empezamos a usar el dinero para depositar ahí nuestra confianza, esa es la señal para Dios de que es tiempo de destruirlo o quitárnoslo, para que depositemos nuevamente nuestra seguridad en Él y su Hijo y el Señor Jesucristo. Bueno, el cuarto propósito equivocado es, a veces tendemos a pensar que uno de los propósitos del dinero es lograr independencia, salirnos de bajo autoridad. Y ¿saben una cosa? Posiblemente Dios quiera que permanezcamos bajo autoridad porque hay tantas lecciones y cualidades de carácter que podemos desarrollar cuando permanecemos bajo autoridad. Pero muchas veces la filosofía del mundo es, sé tu propio jefe, sal de bajo la autoridad. Otra cosa que sucede cuando alcanzamos independencia, cuando creemos que tenemos recursos suficientes para ser independientes, es que tendemos a perder nuestra dependencia del Señor y nuestro amor por Él. Así que ese no puede ser uno de los propósitos de Dios. Y luego el último sería que algunos pudieran incluso pensar que el dinero en sí es un propósito en la vida. Y ellos tienen el propósito de acumular todo el dinero posible. Ese no es nuestro propósito en la vida. Posiblemente quieran anotar esto ahí en sus manuales. Segundo Corintios 3, 2 y 3 dice que, y esta es una traducción mía, nuestro propósito en la vida no es desempeñar una vocación, sino desarrollar un mensaje, llegando a ser una interpretación viviente de la palabra de Dios, aplicar sus caminos a nuestra vida para tener este mensaje con el cual exhortar y animar y compartir unos con otros. Ese es nuestro propósito en la vida. Nuestra meta en la vida, pues, debe ser la que señala Proverbios, sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es ver la relación entre nuestros problemas en la vida y nuestras violaciones de principios bíblicos. Debemos saber establecer esa relación y ver la vida con esa perspectiva. Bien, ¿cuáles son los 4 propósitos de Dios para el dinero? Dios ilustra estos 4 propósitos por medio de Elías, quien fue un poderoso ejemplo para una nación apóstata. Y Dios quiere que nosotros seamos poderosos ejemplos ante esta gran nación apóstata en la que nosotros vivimos. El primer propósito ahí es provisión. Dios desea suplir necesidades básicas. Él dice, yo he mandado a los cuervos que te den alimento. Y ustedes recuerdan que Él envió a Elías allá a un arroyo y se estaba escondiendo de la ira de Jezabel, y tú también te hubieras escondido. Y Dios envió cuervos para alimentarlo. ¡Qué ilógico! Nuevamente, Isaías 55 dice, mis caminos no son vuestros caminos. ¿Se pueden imaginar que Elías dijera, espera Dios, que vaya al arroyo y vas a mandar pájaros a darme de comer? Dios, ¿te das cuenta de que si no lo haces voy a morir de hambre? Y a propósito, Dios, ¿por qué cuervos? Los cuervos recogen animales muertos. ¿No podrías escoger otra ave? Así es de ilógico
Pero los caminos de Dios son lo contrario de nuestros caminos, así que Elías obedeció y Dios suplió sus necesidades básicas de una manera sobrenatural. Y luego el segundo propósito ahí es confirmar su dirección para nuestra vida. Y sucedió que pasados algunos días se secó el arroyo. ¿Alguna vez se te ha secado el arroyo financiero? Dios lo ha secado para dar dirección a tu vida. Y luego Dios lo envió allá a casa de la viuda y le dijo, levántate, yo he secado tu provisión, quiero que cambies algo en tu vida. Le dijo a Elías, que vayas a casa de la viuda. Y luego, el tercer propósito del dinero es comunión. Elías tuvo comunión con una mujer necesitada. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. ¿Se dan cuenta? Dios tiene el propósito de unir a los cristianos a través del dinero. Él pudiera usar la abundancia de uno para unirlo con otro que tiene una necesidad. Y luego el cuarto, allá del lado derecho, parte inferior de la página, es que Dios quiere demostrar su gran poder por medio de nuestras finanzas. Elías era hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente. Él era igual a nosotros. No era diferente Elías, y Dios manifestó sus cuatro propósitos de manera sobrenatural por medio de su vida. Dios quiere hacer lo mismo en nuestras vidas si las sometemos a Él. Primero, tenemos que descubrir que existe un secreto del conocimiento de los propósitos de Dios, y eso lo tenemos en la siguiente página, página 21. Y aquí tenemos una evaluación personal, espero que estén contestando esa antes de cada sesión, que les apliquen esa evaluación, es un preparativo, pero en la página 21, el secreto del conocimiento de los propósitos de Dios para el dinero. En la Escritura, Dios explica la diferencia entre una mente natural y una mente espiritual. Un hombre con mente natural usa el razonamiento humano. Prepárense para subrayar, antes de decidir obedecer la palabra de Dios. Un hombre con mente espiritual empieza por obedecer un mandato bíblico. Después de obedecer, entonces entiende la sabiduría y el propósito ocultos detrás del mandamiento. El secreto de la obra de Dios por medio de Elías y su obra por medio de nosotros es fe. Fe para obedecer primero, entender después. Continuamos leyendo en la parte inferior de la página. Dios le ordenó a Elías que huyera a un arroyo en el desierto. Él obedeció a Dios y como resultado fue protegido de la ira de la malvada reina Jezabel. Luego Dios milagrosamente alimentó a Elías por medio de los cuervos cada mañana y cada tarde. Ahora supongamos que Elías hubiera dicho, Dios, no lo voy a hacer. Yo no creo que puedas mandarme un pájaro para servirme desayuno, comida y cena. Y eso es destructivo, porque si no hubiera estado dispuesto a obedecer primero y entender las razones después, hubiera muerto de hambre, hubiera sido destruido por Jezabel, es lo que hubiera sucedido. Pero dado que obedeció primero y entendió el porqué después, Dios lo bendijo y suplió necesidades de manera sobrenatural. Cuando estábamos profundamente endeudados en crisis financiera y al borde de la bancarrota y no completábamos para lo básico, sabíamos que debíamos diezmar, Fe y yo, pero no estábamos ofrendando. Yo no estaba diezmando como cabeza de la familia, pero decidí al final del seminario de principios básicos que yo iba a empezar a diezmar. Analicé nuestro presupuesto, nuestros ingresos y por supuesto nuestros gastos, y los gastos eran mucho más grandes que los ingresos, pero dije, Dios, por fe, voy a empezar a obedecerte a ti primero y entender el porqué después. Y empecé, lo primero que hacía al recibir mi salario era apartar el diezmo y darlo y empezar a diezmar. Y les diré que me asombré, como Elías, alimentado por los cuervos. Cada mes teníamos suficiente dinero para suplir nuestras necesidades básicas y de diferentes maneras Dios suplía lo necesario y Dios quiere hacer eso en nuestra vida hoy. Continuamos ahí en la parte superior. Elías no entendió los propósitos del mandato de Dios hasta después de obedecer. Durante esos meses junto al arroyo triunfó sobre una depresión severa, halló reposo para su cuerpo y para su mente, disfrutó de comunión íntima con el Señor y experimentó la evidencia diaria de la provisión milagrosa de Dios en época de hambre severa. En casi todos los casos, solo conoceremos el propósito de Dios y sus objetivos después de obedecerle. En la sesión pasada les dije que Dios hizo algo asombroso para establecer nuestro negocio, su empresa. Después de que le pregunté a mi padre, ¿qué hago? Y mi padre había dicho, yo no sé, es tu problema, hijo.
Regresamos a Fort Worth y dije, Faye, yo no sé qué hacer. Yo solo sé que, conforme a los principios de Dios, yo voy a obedecer primero y entender el por qué después. Así que lo primero que tengo que hacer, por fe, es renunciar a mi empleo. Así que llamé a mi jefe y le dije, Señor, primeramente quisiera agradecerle el ofrecimiento de cambiarme a Dallas para administrarle este otro proyecto, pero he decidido que debo abrir mi propia empresa de bienes raíces aquí en Fort Worth, así que voy a renunciar. Se lo dije y me contestó, Jim, ¿estás muy seguro de esto? Y le dije, pues sí, señor. Me dijo, mira, Jim, quiero ir a hablar contigo antes de que hagas otra cosa. Y le dije, no, señor, yo iré a verlo a usted. Y es que sus oficinas estaban en Dallas y él es uno de los urbanizadores más fuertes de todo el suroeste. No es de los que vienen a verte, tú vas a verlo a él. Así que para comenzar, ese era un planteamiento extraño, pero él insistió, no, yo quiero ir a Fort Worth y hablar contigo. Así lo hizo. Vino y entró y se sentó y preguntó, Jim, ¿dónde vas a tener la oficina? ¿Qué vas a hacer? Y contesté, no sé qué voy a hacer. Encontré una oficina, está en la parte posterior de un despacho de contadores. Voy a rentar por $75 mensuales, pero todos mis clientes tienen que pasar por la entrada de ellos, recorrer varios pasillos, pasar por secretarias y pasar una sala de juntas, pero estaré allá atrás. Es una especie de bodega. Me miró y me preguntó, ¿estás seguro de tu decisión? Y le dije, sí, señor, estoy seguro. Luego me dijo, entonces quiero proponerte algo. Quiero que tú sigas administrando mis propiedades y considérame como un cliente tuyo, como cualquiera de tus clientes, y vas a tener muchos clientes, y quiero que te quedes aquí mucho en esta misma oficina. Yo estaba en un pequeño espacio de 100 metros cuadrados en un centro comercial que era propiedad de él, y me dijo, tú quédate aquí, quita el nombre de mi empresa de la fachada y puedes poner ahí tu nombre o cómo se vaya a llamar tu empresa. Y se puso a recorrer con la vista el local y dijo, deja los teléfonos conectados, los ponemos a tu nombre y yo pago la cuenta. Y otra cosa, deja ahí la máquina copiadora y yo me encargo de eso, tú úsala. Y quédate con todos los muebles de oficina, los escritorios y todo lo demás y úsalos y no es necesario que me pagues renta. Luego miró a la secretaria y dijo, quédate con la secretaria y yo pago su salario. Ah, y otra cosa, Jim, si no vendes lo necesario, solo de lo mío, cada mes, para que te deje $400, yo te haré un cheque adicional por $400. Pues eso era todo lo que yo necesitaba. $400 mensuales cubría nuestras necesidades básicas, pagaría las cuentas y el alimento de nuestro bebé y la renta de nuestro departamento y nuestra despensa. Yo me quedé ahí pasmado y en mi corazón decía, Dios, tú eres asombroso. Obedece primero, entiende el porqué después. Creo que me quedé pensándolo demasiado porque mi jefe me dijo, Jim, me imagino que si alguien viniera a ponerme una empresa yo diría algo. Pues salté de mi silla y le dije, acepto, sí, claro que acepto. Y le di la mano y yo no sabía qué había que hacer para cerrar el trato. Y saben que no pasó mucho tiempo y el Señor empezó a bendecir de una manera tremenda, poderosa. Poco tiempo después vino a visitarnos, habíamos vendido mucha propiedad de él. Vino un día a la oficina y se rascó la cabeza y dijo, Jim, ¿sabes? Acabamos de realizar una venta para él y me dijo, ¿sabes, Jim, que esto es de lo más extraño que jamás me haya sucedido? Te va a parecer extraño cuando te lo diga, pero, hijo, yo creo que probablemente lo mejor que jamás me haya pasado a mí es que tú me hayas dejado y probablemente para ti también. Y me dijo, tu empresa ha vendido más propiedad mía que nadie. Pues yo sabía que era la bendición de Dios, Él era quien lo hacía. Y con el paso del tiempo otras empresas de bienes raíces venían a decirme, llamaban y decían, Jim, quisiéramos hablar contigo. Así que nos reuníamos. Nunca olvidaré cuando tuve esa reunión con los dirigentes de varias empresas inmobiliarias de Fort Worth. Entraron a la oficina, a la sala de juntas y dijeron, Jim, sabemos que probablemente no nos lo quieras decir, pero ¿cuál es el secreto de tu éxito? Tú eres nuevo en la ciudad y vemos todas las ventas que has realizado tu empresa y nosotros tenemos 15 o 20 años. ¿Cuál es tu secreto? ¿Lo puedes compartir con nosotros? Y daba la casualidad de que 2 días antes, uno de los hombres a quien yo aprecio mucho, Dios lo ha usado para ayudarme a mantener mi atención sobre el Señor y para humillarme cuando es necesario, y me dijo, Jim, ¿te has preguntado por qué? Después de que fuiste al instituto y dejaste de desear la riqueza y todo lo que querías era la sabiduría de Dios, y esa es la verdad, me puse de rodillas y dije, Dios, no quiero tus riquezas, quiero tu sabiduría más que ninguna otra cosa, quiero ver la vida desde tu perspectiva.
y esa se convirtió en mi meta en la vida. Y me preguntó, Jim, ¿te has preguntado por qué, cuando no lo buscabas, Dios empezó a bendecirte en la empresa? Y le contesté, no, y yo me he preguntado lo mismo. Me dijo, déjame sugerirte la respuesta que yo creo que es. Dijo, estuve leyendo el otro día en la Biblia acerca de Salomón, la vida de Salomón, y cuando Dios vino y le preguntó, ¿qué es lo que deseas en la vida? Y en lugar de pedir, quiero riqueza y fama, dijo, solo quiero sabiduría. Quiero poder para gobernar con tu sabiduría. Y luego me dijo, y al seguir leyendo página tras página, veo cómo Dios le dio riqueza y fama y todas esas cosas. Y luego me preguntó, pero Jim, ¿sabes por qué lo hizo? Para entonces yo estaba impaciente porque me lo dijera. No, ¿por qué? Me dijo, porque al leer te das cuenta de cómo venían las gentes de todas partes del mundo para ver a Salomón. Dios trajo gentes a Salomón para preguntarle, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Y en lugar de darles las respuestas del mundo, les daba la sabiduría de Dios. Dice, yo creo que eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Pues con esos hombres ahí alrededor de la mesa les dije, señores, no tengo ningún inconveniente en decirles mi secreto. Dijeron, ¿de verdad? Les dije, claro, con mucho gusto se lo diré, pero no es lo que ustedes creen. Les dije, yo sirvo a un Dios vivo y poderoso, y nuestra empresa sigue los caminos y los principios de Él. Con esto se hicieron hacia atrás y decían, sí, ¿cuáles son los otros principios, los demás secretos? Les dije, ¿eso es el único? Y les voy a contar lo que hice. Me puse en pie y les dije, quiero compartir el secreto con ustedes. Les voy a decir dónde pueden ir para encontrar los mismos secretos que yo descubrí. Les dije, hay un seminario que se llama Instituto de Conflictos Básicos Juveniles. Y les di mi testimonio, repartí los folletos y formas de inscripción y se fueron. Y Dios iba bendiciendo la empresa. Yo sería deshonesto con ustedes si no les dijera que durante esos 15 años ha habido muchos momentos de disciplina cuando hemos desobedecido a Dios y Él nos ha castigado, y hemos aprendido sus caminos por la vía difícil, por el fracaso. Bien, vamos a ver en la siguiente página los 4 propósitos que Dios tiene para el dinero. 4 propósitos básicos para el dinero. La esclavitud financiera es una consecuencia inmediata de una falta de entendimiento de la voluntad de Dios para el dinero. Los propósitos para el dinero no son la provisión de seguridad, establecimiento de independencia, ni crear poder o influencia. Los propósitos de Dios son, número 1, suplir necesidades básicas. El problema es que la mayoría de nosotros tendemos por naturaleza a buscar más de lo básico, queremos lujos. Y esa es la esencia de la mayor parte de nuestros problemas económicos. Dios quiere que aprendamos a estar contentos con lo básico. Vean este versículo ahí en el rectangulito. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Dios quiere que estemos contentos con lo básico, y aun cuando nos dé más dinero y nos bendiga, luego hemos de preguntarle, Dios, ¿para qué? ¿Por qué nos bendijiste? ¿Para qué es esto? Como José, estaremos administrándolo para Él. Bien, ¿cuál es la sabiduría de Dios en este propósito? Vamos a verlo juntos. ¿Por qué desea Dios suplir nuestras necesidades básicas? Primeramente, desea establecer una dependencia diaria de Él. Nunca olvidaré lo que una vez me contaron acerca de un jovencito y su familia que estaban orando. No estaban muy bien económicamente, incluso tenían problemas. El papá no tenía empleo y Timoteo se llamaba el muchacho, y cada noche se juntaban para orar y compartir peticiones de oración. Y la petición de Timoteo era únicamente por una camisa de vestir, talla 12, para llevar a la iglesia. Así que empezaron a orar por esto, y un día, un distribuidor de camisas vino a ver al padre y no sabía nada acerca de esa petición de oración. Y le dijo, oye, aquí tengo varias muestras y me autorizan regalarlas antes de que lleguen los modelos nuevos. Y dijo, tengo unas camisas talla 12. ¿No tendrás algún muchacho que pudiera usar esa talla? Y le dijo el padre, pues sí, tengo un hijo que podría usarlas. Y le dijo, toma. Y empezó a amontonárselas y le dio 12 camisas de la talla 12. Y este padre sabio, ahora, la mayoría de nosotros probablemente llegaríamos a casa y diríamos, toma, aquí tienes unas camisas y meterlas en el ropero. Pero este padre sabio quería demostrarle a su hijo que Dios quiere establecer una dependencia diaria de él.
y proveer nuestras necesidades básicas. Así que esperó el tiempo de oración y pidió que se mencionaran las necesidades y dijo el muchacho, pues papá, aún no tengo mi camisa, tenemos que seguir orando. Y el padre dijo, no, Timoteo, Dios contestó tu oración, espera un momento. Mientras él esperaba, el padre salió a la cochera y trajo 4 o 5 camisas y las puso sobre la mesa y los ojos de Timoteo se pusieron grandotes y papá salió otra vez a la cochera y trajo 4 o 5 más y salió a traer el resto, los puso en la mesa y Timoteo exclamó, papá, ¿Dios ahora se dedica al negocio de las camisas? Como ustedes saben, Dios desea demostrar su poder. Quiere que nosotros dependamos de Él. Nuestra naturaleza es pensar que no le necesitamos, o pensamos en nuestra mente que estamos dependiendo de Él porque vamos a la iglesia, leemos la Biblia, o tenemos nuestro devocional matutino, pero Él desea que dependamos totalmente de Él. Otra razón es que Dios desea profundizar nuestro amor por Él. Al ver nuestra necesidad de Él, por medio de las necesidades básicas que Él suple. Saben que yo creo que Dios nos ha dado un mensaje en el juicio que Él ha enviado a nuestra nación. Y creo que ese mensaje es, yo soy el que suplo tu alimento básico, tu necesidad básica de alimento, porque vemos a los agricultores en quiebra. Y hay otra cosa que está sucediendo, otro juicio que no mencioné en la sesión anterior. En Deuteronomio 28, Dios dice, los extranjeros se apoderarán de sus cosechas y sus empresas. Saben que en el negocio de la inmobiliaria, solo con la pequeña perspectiva que yo tengo ahí en nuestra ciudad, he visto un sinfín de extranjeros que han venido a comprar tierras y empresas en nuestro país en los últimos 4 o 5 años. Casi me parece que poseen más de nuestro país que nosotros. Incluso hubo un gobierno extranjero que vino y compró literalmente miles de hectáreas de tierra cultivable allá en California. ¿Y saben qué hicieron allá? Colocaron una cerca altísima con alambre de púas, como si fuera prisión, y luego izaron su bandera en el centro y cultivan miles de hectáreas allí y embarcan todo el producto a su país. A nosotros no nos toca nada, y por todas partes están comprando nuestras tierras cultivables porque nosotros estamos en quiebra. Juicio de Dios. Creo que Dios nos está diciendo, dependen de mí para su alimentación diaria, más de lo que se imaginan. Bien, el tercero ahí es que Él quiere suplir nuestras necesidades básicas, porque al proveer para nuestras necesidades básicas quiere que desarrollemos un espíritu de gratitud por lo que Él nos da. Le encanta que vengamos a darle las gracias. Nunca olvidaré cómo mi pastor expresó gratitud al Señor cuando él había estado orando por un traje azul. Los pastores necesitan trajes azules para funerales, bodas y cosas de esas. Y él necesitaba un traje azul. Era su petición en oración y no se lo había comentado a nadie, solo estaba orando y dijo, un día, mientras yo esperaba en el Señor, fui a la tintorería donde normalmente llevo la ropa y el dueño de la tintorería me dijo, oiga, pastor, me acaba de llamar una viuda. Su marido murió la semana pasada y me dice que no piensa recoger la ropa y que yo la regale. Y dijo, ahí hay 3 trajes, ¿quiere llevárselos? Y él le preguntó, ¿de qué talla son? ¿De qué color? Permítame traérselos. Así que fue y se los trajo y eran los 3 trajes azules en la talla exacta de mi pastor. Y se llevó esos 3 trajes azules y fue y expresó gratitud al Señor delante de la congregación. Dio testimonio de cómo Dios desea hacer aún más de lo que pedimos o necesitamos. A Dios le encanta suplir nuestras necesidades básicas en respuesta directa a la oración. Bien, otro ahí es enseñarnos a vivir dentro de nuestro presupuesto. Dios no quiere que tomemos dinero prestado, quiere que vivamos dentro de nuestro medio que Él nos provee. Otro ahí es ayudarnos a disfrutar nuestras posesiones. Vamos a ver ese juntos. El descontento destruye nuestra capacidad para disfrutar las cosas que Dios nos ha dado, porque nuestra vista está puesta en las cosas que pensamos que Él debería darnos y no en lo que sí tenemos. Por eso Dios nos advierte que no codiciemos, sino que estemos contentos con lo que tenéis ahora. La clave, pues, para permitir que Dios supla nuestras necesidades básicas es la cualidad de carácter de contentamiento. Dios desea desarrollar esto en nuestras vidas. Segundo propósito para el dinero, en la página siguiente, es confirmar dirección. Este es un propósito muy importante que muchos de nosotros nos perdemos. Dios usará la provisión de dinero o la falta de provisión para confirmar su dirección para muchas de las decisiones que tenemos que tomar en nuestra vida. Y Dios lo usa para señalar específicamente su voluntad. Creo que fue Hudson Taylor el que dijo que la obra de Dios hecha como Dios manda no carecerá de la provisión de Dios. Ahora, si nos faltan fondos y hemos revisado nuestra vida y no estamos violando ninguno de los principios de Dios,
Permítanme sugerirles lo que Dios pudiera estarte diciendo. Esto no está en el libro, si quieren anotarlo, ahí en alguna parte. Hemos visto que Dios pudiera estar diciendo una de tres cosas. Y repito, es importante revisar y ver si no estamos violando algún principio. Y si no, entonces considera estas tres cosas. Primero, Dios pudiera estarte diciendo, quiero que sigas haciendo lo que estás haciendo, pero cambia tu manera de hacerlo. Recuerdo que cuando iniciamos nuestro negocio con esa de corretaje, estábamos vendiendo propiedades para otros, y luego el corretaje se empezó a acabar hace varios años, así que yo me puse de rodillas y pregunté, Dios, ¿qué es lo que nos estás diciendo al secar el arroyo, como hiciste con Elías? ¿Qué nos estás indicando? Y Dios puso en mi mente el pensamiento, Jim, trabajaste con ese urbanizador durante varios años, aprendiste a hacer centros comerciales, etc. Quiero que empieces a introducirte al negocio de la urbanización. Pues yo no sabía por qué, pero empezamos a hacer eso, urbanizando propiedades, y luego lo que sucedió fue que cuando hubo una recesión, muchos de nuestros competidores tuvieron que cerrar sus negocios y nosotros pudimos sobrevivir porque teníamos ingresos por esas propiedades. Y luego con el paso del tiempo, hacíamos cada vez menos corretaje y cada vez más urbanización, y Dios nos dijo, por medio de una invitación del señor Gather, recientemente, hace unos años, Jim, ¿podrías venir a ayudarnos en el ministerio? Y le dije, Bill, no lo sé. Tengo un negocio que atender, tenemos una casa y no sé qué sucedería. ¿Cómo podría funcionar eso? Así que me puse a orar, platiqué con los hombres de la empresa, especialmente dos de ellos que tienen más de 15 años conmigo. Y ellos dijeron, Jim, nosotros consideraríamos que estamos enviando como un misionero, pero necesitamos que estés aquí una vez al mes, una semana al mes. Así que fui con el señor Gather y le dije, puedo disponer de 3 semanas de cada mes. Así que mi familia y yo vamos allá y servimos de voluntarios 3 semanas de cada mes y luego regresamos y estamos en la empresa una semana de cada mes. Solo Dios pudo haber hecho eso. Y de nuevo, nos tenemos que dirigir con Dios. Dios, ¿cuál es el propósito del dinero? Pues servirte a ti. Si así es como tú quieres que lo hagamos, así lo haremos. Y saben que ha sido un verdadero gozo para nuestra familia el poder hacer eso, pero es cosa de escuchar a Dios cuando Él hace que se agoten los fondos. ¿Qué es lo que estás indicando? O si Él te suple con exceso, ¿qué es lo que te está indicando? Y como he de compartirles más adelante, si no hubiéramos decidido seguir los principios de la palabra de Dios que se exponen en este manual, no pedir prestado, no asociarse en los negocios, etcétera, esos 20 principios, entonces yo no podría hacer esto durante 3 semanas de cada mes, porque tendría que estar allá atendiendo todas las deudas que tendríamos que pagar. Así que los caminos de Dios funcionan, si estamos dispuestos a seguirlos. No parecen lógicos, eso ya nos lo ha dicho Él, pero sí funcionan. Ahora, en segundo lugar, repito, estos no están en su manual, otra cosa que Él te pudiera estar diciendo es, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero cambia de localidad. Posiblemente a otra ciudad. Recuerdo a un amigo nuestro hace algunos años que se dedicaba a vender lotes de cementerio. Le iba muy bien en Fort Worth y luego de repente ya no podía vender. Y conversamos acerca de estas 3 cosas y él empezó a orar. Y sintió que posiblemente Dios le estuviera diciendo que siguiera en lo mismo, pero cambiara de localidad. Empezó a investigar y encontró otra empresa ahí en Tennessee y se fue allá y empezó a vender lotes con ellos, pero no dio resultado. Me llamó un día y me dijo, Jim, creo que nos hubiéramos ido con el tercero. Y aquí está el tercero. Dios pudiera estar diciendo, quiero que cambies de vocación completamente. Cambia de actividad. Pudiera incluir un cambio de localidad, pero cambia completamente. Así que él regresó a Dallas y empezó a trabajar en un banco. Cambió de vocación completamente. La razón por la que no había hecho eso desde un principio es que él sentía que pudiera estar dirigiendo a Dios que hiciera eso, pero tenía miedo de hacer eso porque él sabía vender lotes de cementerio, pero no conocía ninguna otra vocación. Pero puso su confianza en Dios y entró al banco y ahora ha tenido mucho éxito. Es una estrella en esa vocación. Vamos a ver, estábamos aquí en el número 2, confirmar dirección. Vamos a leer el segundo párrafo. Si pensamos que debemos comprar un automóvil, pero no tenemos el dinero para ello, podemos suponer, sin temor a equivocarnos, que mientras Dios no provea los recursos, no es su voluntad que compremos un auto nuevo. A veces nos adelantamos a los planes de Dios y vamos y pedimos dinero prestado, cuando Dios quería dirigirnos. Dios no proveyó el dinero. Y Él trataba de darnos dirección, y nosotros vamos y tomamos prestado, y luego Dios dice, ay de mí, ¿qué voy a hacer contigo? En una ocasión, cuando yo estaba compartiendo lo de este manual del hombre en una clase, un hombre levantó la mano y empezó a comentar, dijo, Jim, yo he pasado por eso.
Yo quería un carro nuevo y no quise esperar al Señor. El dinero no llegaba, así que fui a pedir un préstamo para comprar el auto nuevo. Y me dijo, ¿sabes, Jim? La misma noche que llegué a casa con ese carro nuevo, habiendo firmado esos documentos, mi padre me llamó de larga distancia y me dijo, oye, hijo, tu madre y yo vamos a comprar otro carro y queremos regalarles el nuestro a ustedes. Era un carro usado, relativamente reciente, de solo un par de años. Y tuve que decirle a papá, si me hubieras llamado anoche, yo lo hubiera aceptado, pero ahora no lo necesito. Y me decía, Jim, sigo pagando ese crédito y con cada pago reconozco que yo me adelanté a Dios y no esperé que Él proveyera. Y ahí está ese versículo en el rectángulo, el Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Lo que hace que nos alteremos es que los vecinos tienen carro nuevo y mi compañero de trabajo tiene carro nuevo y no quiero quedarme atrás. Y Dios dice, espérame, pon la mira en mí, búscame a mí para lo que necesitas. ¿Por qué desea Dios confirmar su dirección por medio del dinero? ¿Cuál es su sabiduría en ese propósito? Vamos a verlo. Primero es aumentar nuestra fe y visión. Y podrían anotar ahí una pregunta que nos podemos hacer. Pregunten, si no tengo el dinero, ¿será que Dios está probando mi fe? Y si es así, Él proveerá, posiblemente en el último momento, pero nunca lo mandará demasiado tarde, de modo que sepas que es su voluntad. Otra pregunta que nos debemos hacer es, ¿Dios está tratando de aumentar nuestra fe al no darnos ese dinero? ¿He gastado mal ese dinero? ¿O estoy malgastando dinero ahora? Y Dios pudiera hacer esto para probar si tenemos la mira puesta en Él. Pudiera mandar el dinero con anticipación y nosotros nos emocionamos pensando que hemos obtenido una ganancia inesperada y salimos corriendo a comprar una lancha nueva o alguna otra cosa, unas vacaciones, y luego surge una necesidad que pudiera haberse suplido con ese dinero que malgastamos. Si recibes dinero así, yo te instaría a que lo pusieras en el banco y oraras. Dios, tú lo has enviado, tú tienes tus propósitos para eso, y yo esperaré pacientemente para saber cuál es ese propósito. Y luego ahí otro es determinar quién es Señor de nuestra vida. Dios quiere confirmar la dirección para nuestra vida, para que sepamos quién es el Señor de nuestra vida. Luego quiere confirmar la dirección para protegernos de artículos dañinos. Debemos preguntarnos antes de comprar algo, y anoten esta pregunta, ¿realmente lo necesito? ¿Es realmente una necesidad en lo que debo gastar dinero? Nunca olvidaré cuando Fe y yo estábamos recién casados. ¿Saben qué fue lo primero que hice? Siempre tengo que aprender de la manera más difícil. Fui a comprar un televisor por $450. Ahora, esto fue en 1968, así que costaría mucho más en la actualidad. Y empecé a pagar mensualidades de $25 mes con mes. Dios nunca quiso que tuviéramos ese televisor en nuestro hogar. ¿Saben lo que sucedió? Lo primero que hizo ese televisor fue destruir la comunicación en el matrimonio entre mi esposa y yo. Yo creía que estaba teniendo comunión con ella al sentarnos ahí cada noche a verlo 3 o 4 horas. Y con el paso de los días y las semanas descubrí que yo no conocía a mi esposa y teníamos problemas de comunicación. Pasábamos horas ahí sentados, pero nuestra atención no estaba uno en el otro. Además de eso, nos trajo una dosis intensa y constante de filosofía humanística que hizo que yo me apartara de los caminos de Dios e incluso me burlara de Dios, porque eso es lo que hace la televisión, se burla de Dios. Y luego lo tercero que me hizo fue proveer para la tentación, para la lascivia. Aún en los juegos de fútbol, cuando dirigen la cámara súbitamente hacia una muchacha en las gradas o hacia la porrista vestida provocativamente, antes de que pudiera quitar mis ojos de la televisión, ya tenía esa imagen en mi corazón. Y yo le doy gracias a Dios que hace muchos años, cuando mis hijos aún eran jóvenes, tomamos la decisión de retirar la televisión de nuestra casa y no hemos vuelto a tener una. Y ahora que nuestros hijos son adolescentes, yo le doy gracias a Dios que no hemos tenido esa influencia en nuestro hogar. Hemos podido concentrarnos en nuestro matrimonio y comunicación uno con el otro. Y he podido aplicar eso de Romanos 13:14, donde dice, no proveáis para los deseos de la carne. Ya el hombre tiene suficientes luchas sin tener esa cosa ahí todo el tiempo.
Pero Dios desea proveer fondos porque Él quiere protegernos de cosas dañinas. Otro motivo es el de enseñarnos paciencia. ¿Saben que se necesita paciencia para esperar que Dios nos provea ese dinero? Y luego a veces Dios permite que falten los fondos para que nos concentremos en las verdaderas riquezas de su palabra, de su espíritu, de sus caminos, en lugar de las riquezas temporales. Bien, el tercer propósito del dinero, propósito de Dios, es, en la siguiente página, dar a los cristianos. Dios quiere que demos a otros cristianos de la abundancia de lo que tenemos, pero quiere que demos para sus necesidades, no para sus deseos. Nuestra generosidad determinará cuánta luz espiritual tendremos en nuestro ser. Si tenemos un ojo avaro, maligno, todo nuestro ser estará en tinieblas espirituales, pero si tenemos un ojo generoso, todo nuestro ser estará lleno de luz espiritual. Y luego está ese versículo ahí en Romanos 12:13, compartiendo para las necesidades, y podrían subrayar eso, necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. La razón de subrayar eso es porque no tenemos necesidad de dar dinero a otros cristianos para sus caprichos. Algunas veces nos sentimos confundidos o culpables y pensamos que debemos ser piadosos. Alguien tiene un deseo y damos dinero. Dios habla de suplir las necesidades de los cristianos, necesidades básicas. ¿Y cuál es su sabiduría en este propósito? ¿Por qué Dios desea suplir dinero para que podamos dar a otros cristianos? La primera razón es unir a los cristianos. Nunca olvidaré lo que me contó una vez un hombre. Dice que le llamó su pastor. Este hombre se dedica al negocio de bienes raíces, igual que yo. Y su pastor le llamó y le dijo, ¿quisieras ir a ver a una viuda, una señora de 80 años de edad, viuda? Unos corredores de bienes raíces pretenden comprar su propiedad y le están llevando contratos y fastidiándola. Y le preguntó, ¿podrías ir a ayudarle? Y él contestó, claro que voy. Y él tenía la costumbre de que cuando ayudaba a las viudas no les cobraba nada, solo deseaba seguir la palabra de Dios en cuanto a suplir las necesidades de las viudas. Así que fue a ver a esta viuda, pero era muy prudente, llevó a su familia, pensaba que ella pudiera espantarse si fuera él solo, así que llevó a su familia, hijos y esposa, y se sentó ahí con ella mientras ella le platicaba lo del contrato de la propiedad. Después investigó el asunto y se dio cuenta de que lo que buscaban estos señores y consiguió que la dejaran en paz. Pero mientras estuvieron ahí, ella se levantó y les preguntó, ¿les gustaría tomar algo? Pues sí, nos caería muy bien, y estaban ahí en su casita pequeña que había sido construida personalmente por esta viuda y su marido, que había muerto hace 34 años. Y ella fue a la cocinita y abrió el refrigerador, el congelador para sacar hielo, y dice él, casualmente alcancé a ver en el congelador 6 o 7 bolitas de color café envueltas en papel, y era todo lo que había. Y dice, le pregunté, señora, disculpe, ¿qué es lo que tiene en su congelador? Me dijo, son albóndigas. Me como una cada noche para la cena. Luego siguió platicando con ella acerca de sus finanzas y descubrió que esta viuda era solo por la gracia de Dios que podía sobrevivir con el ingreso que tenía, con muchas dificultades. Y él me dijo, ¿sabes? Que le expresamos que la amábamos y que nos gustaría que ella fuera nuestra abuela adoptiva. Ella lloró y no podía creer que alguien se interesara tanto en ella, y empezamos a visitarla, a arreglarle su jardín y reparar cosas. Mandábamos dinero en forma anónima y ella no sabía quién lo mandaba. Íbamos a visitarla y ella abría un sobre y me decía, miren este dinero, llegó por correo, y le preguntaban, ¿quién lo manda? Y decía, no me explico, gloria a Dios. Y la llevaban de compras y con el médico y suplían toda clase de necesidades para ella. Y formaron una relación muy hermosa al ir usando su abundancia para suplir la necesidad de ella. Y luego dice que un día envió a un pintor a su casa. Dice, su casa se estaba despintando, así que mandó a un pintor y le dijo, mire, una condición es que no le diga quién lo mandó. Estamos tratando de hacer esto en forma anónima para que Dios reciba la gloria. Y dice que después regresó el pintor y dijo, eso de no decirle fue una de las cosas más difíciles de cumplir. Empecé a lijar y raspar y ella salió y preguntó, ¿qué hace usted? Y le dije, tengo que pintar su casa, señora. ¿Quién lo mandó? Ella sacudió un poco la escalera y dice, ¿quién le dijo que viniera? Finalmente él la miró y le dijo, Dios me mandó. Ella entró a la cocina a hornear unas galletas y trajo las galletas y limonada y le ofreció, ¿quiere galletas y limonada? Y él contestó, sí, encantado. Pues ¿quién lo mandó?
Pero dice que era un gozo tremendo poder dar a Dios la gloria, el suplir las necesidades, y se vieron muy unidos por una relación hermosa. Y me dijo que ella había muerto recientemente y la sepultaron, y ahora la familia está buscando otra viuda. Bueno, siendo que el tiempo apremia, veamos el cuarto propósito, y es que Dios desea usar el dinero para ilustrar su poder. Dios es un Dios sobrenatural. Él desea demostrar su realidad y su poder tanto a los creyentes como a los no creyentes. Uno de los medios que Él ha elegido para hacer esto es a través de la provisión de dinero por medios sobrenaturales. Consideren esta definición. Yo creo que es interesante y creo que deben subrayar esto. Esta es una definición de un milagro. Un milagro es un evento sobrenatural o natural en el momento oportuno para traer gloria a Dios. Un amigo mío es veterinario y tiene 4 hijos y dice que una Navidad sentó a sus hijos y les dijo: niños, ¿qué les gustaría hacer? Viene la Navidad, faltan unos 30 días. ¿Qué les gustaría hacer para suplir las necesidades de otros? Vamos a pensar en otros. Así que se pusieron a pensar en toda clase de cosas, canastas de frutas para los inválidos y pequeños regalitos. Querían ponerse a hacer unas manualidades para las viudas y todo tipo de cosas. Y dice que después de que lo habían organizado todo y tenían un proyecto para cada día, hicieron un calendario para programar algo que iba a hacer cada día como familia para ministrar a otros. Así que él lo revisó usando un pizarrón y dijo: vamos a ver cuánto nos va a costar esto. Así que lo sumó todo y les dijo: niños, según mis cálculos, esto nos va a costar $300. No tenemos $300. No tenemos nada de dinero para este proyecto. Vamos a pedirle a Dios que si Él quiere que proveamos para las necesidades de otros, Él haga un milagro y nos envíe el dinero a tiempo para poder hacer todas estas cosas. Y se pusieron a orar y pidieron a Dios $300. Pasó el tiempo y no sucedió nada. La primera semana y nada, y se acercaba la Navidad. Faltaban 10 días para la Navidad. Y él llegó a casa, se sentó en la mesa a cenar y les dijo: quiero platicarles algo que ha sucedido. Esta mañana me llamó por teléfono otro veterinario que necesitaba una cirugía especial para un animal. Y este hombre era especialista en ese tipo de cirugía, el único en la ciudad que lo podía realizar. Y dice, me llamaron y fui a hacer la cirugía. Dice, realmente no puse precio, solo les dije lo que a ustedes les parezca justo. Y dicen, miren esto, niños. Y les mostró un cheque por $200. Vaya, ¿dónde está el otro 100? La madre sonriente dijo, ¿me permiten decir algo? ¿Recuerdan cuando me llamaron a principios de año para hacer una suplencia en una escuela cristiana? ¿Sí? Solo trabajé por un tiempo muy breve. Hoy me llamaron para decirme que estaban mandando gratificaciones de fin de año para los maestros y me pidieron que pasara a recoger mi gratificación. Y sacó un cheque por $100 y lo puso sobre la mesa. Y esos niños vieron un milagro, vieron un evento sobrenatural en un tiempo oportuno para que Dios recibiera la gloria. Y estaban tan emocionados. Dios les dio el dinero para ministrar a las necesidades de otros. Dios quiere hacer eso si tan solo confiamos en Él y permitimos que Él lo haga en nuestras vidas. ¿Y cómo se ve la sabiduría de Dios al ilustrar su poder? Y mencionaremos solo estos. Él desea motivar a los cristianos a confiar en Él. Luego, desea burlarse de los dioses falsos de nuestra época. Ese es un propósito importante. Estuve leyendo un día en Eclesiastés capítulo 5 y pueden ver ahí este principio. Dios dice, si amas el dinero y haces del dinero un dios, yo me burlo de los que hacen del dinero su dios, dándoles en exceso o con escasez. Y saben que he hablado con muchas personas que aman el dinero y tienen demasiado dinero y son tan infelices, tienen tantos pesares, y otros que tienen tan poco dinero y están tan ansiosos de tener más, que se destruyen a sí mismos, de tanto que lo anhelan. Dios se burlará de los dioses falsos de nuestra época. Vamos a leer ese párrafo. Uno de los dioses falsos de nuestros tiempos es el dinero. Se ha convertido en un ídolo porque la gente espera de él lo que solo Dios puede dar. Mientras el mundo busca el dinero, Dios quiere demostrar que los que le buscan a Él no tendrán falta de ningún bien. La búsqueda de Dios incluye construir nuestras vidas, motivaciones, afectos y actividades en torno a Él y su voluntad para nosotros. Y pueden anotar ahí a un lado Marcos 12:30.
donde Jesús dice que el primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Y luego otro ahí es purificar nuestras vidas y nuestras motivaciones, y luego traer a los incrédulos a la salvación. Siempre me ha gustado mucho la ilustración que usa el señor Guthrie en el seminario básico de cómo ese abogado llegó a la salvación, porque Dios proveyó esos $260,000 para la compra de la propiedad para las oficinas. Luego, él desea glorificarse a sí mismo. Vamos a ver este. Dios es glorificado cuando su pueblo le alaba por sus poderosos hechos. Él hace cosas grandes por nosotros para que podamos contarlo unos a otros y a nuestros hijos y nietos. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Salmo 50:15. Dios desea recibir gloria, por eso lo hace, y yo quisiera animarles a estar conscientes y alerta al hecho de que cuando Dios hace algo, hay que decírselo a los hijos. Es tan fácil olvidarnos de decirles, pero Dios manda: cuenten a sus hijos las proezas que yo he obrado, anótenlos en un libro para la posteridad. En la siguiente página hay unas preguntas muy prácticas, y estas en realidad son la base para los cuestionarios que pueden usar aquí. Vamos a ver algunas de ellas. Número 4. ¿Debiéramos comprar una oferta excepcional si se requiere de un segundo empleo para pagarla? Y la respuesta es no. Dios nos instruye para que usemos únicamente lo que tenemos para adquirir ofertas. Recientemente estuve aconsejando a un hombre, tenía 2 empleos y ocupaba sus horas en las tardes cuando debía estar con su familia. Lo que estaba usando en un segundo empleo, y en nuestra plática él me dijo: pues yo quería una casa más grande, así que en lugar de pagos de $300, compramos una casa en la que pagamos $600, y tuve que salir a conseguir otro empleo para tener el dinero. Le pregunté: ¿te das cuenta de lo que has hecho? Has provisto a tus hijos una casa más grande en la que pueden jugar mientras que has sacado a su padre del hogar. ¿Crees que eso fue prudente? Me agrada informarles que él ha podido dejar ese empleo. Luego veamos la número 8. Nos han preguntado varias veces: si nuestros impuestos se utilizan para propósitos inmorales, ¿debemos negarnos a pagarlos? No. Dios manda que paguemos todos nuestros impuestos. Aún Cristo pagó impuestos al gobierno que después lo condenó a muerte. Van a disfrutar estas preguntas, son preguntas prácticas, y su tarea para antes de la siguiente sesión será leer el capítulo detenidamente, y también quisiera animarles a ir leyendo estos capítulos. Y esto me deleitó mucho a mí, y Dios me enseñó mucho al hacerlo. Buscar historias bíblicas, como en la sesión anterior, la del rey Nabucodonosor y Daniel, la historia del rey Asa en 2 de Crónicas 6, del 14 al 16. Y al leer esas historias, cobrarán vida, y Dios les dará la aplicación a sus propias vidas al ir leyendo eso. ¿Podríamos inclinar el rostro para orar? Saben que Dios dice que nunca podrá confiarnos el dinero si no hemos aceptado sus propósitos para el dinero. Y yo creo que este sería el momento apropiado para que hiciéramos ese compromiso, un compromiso personal con los propósitos de Dios para el dinero. Si tú quisieras hacer ese compromiso mientras yo lo leo, ¿pudieras repetirlo a Dios en tu corazón? Padre Celestial, he decidido que mis decisiones financieras se basarán en estar contento, con alimento y vestido, esperando pacientemente para que tú proveas, ayudando a suplir para las necesidades de los santos y probando tu poder con mis diezmos y ofrendas. Si acabas de tomar esa decisión, ¿estarías dispuesto a indicárselo a Dios y a mí levantando brevemente tu mano? Yo quisiera orar por ti. Sí, sí. Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, Señor, te doy gracias por explicarnos los propósitos para el dinero. Señor, te pido que tú quites de nuestra mente y corazón las filosofías del mundo que tanto nos han invadido respecto a los propósitos para el dinero. Y Señor, te pido que nos perdones, que me perdones por olvidar estos
propósitos en ocasiones. Señor, ayúdanos a tener esto muy presente en nuestro corazón al contemplar nuestro dinero con una perspectiva totalmente nueva. Ahora como tu dinero, no como nuestro. Padre, pido por cada uno de los que han levantado su mano, que tú traigas una bendición especial a sus vidas y, Señor, que sigan caminando hacia ti, siguiendo tus caminos, y que tú muestres tu poder en sus finanzas. Señor, te amamos. Dios, sabemos que existimos únicamente porque tú has permitido que vivamos este día. Sabemos que tú puedes quitarnos la vida en cualquier momento, cualquier día. Así que, Señor, yo te pido que podamos servirte de tal manera que recibas honor, gloria y alabanza. Pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.